¿Estás haciendo mucho contenido en redes, pero estás teniendo pocas ventas? Tal vez incluso el contenido que haces tiene bastante alcance, incluso alguno hasta se viraliza, pero eso no se refleja en la cantidad de ventas que tenés. Y la verdad que es muy frustrante, muy agotador, porque tal vez lo venís haciendo hace un montón de tiempo. Seguís a gente como Gary Vee que te dice, hace más y más y más y más y más contenido, pero bueno, en algún momento tengo que empezar a ver el resultado. Entonces, justamente en este episodio, lo que voy a hablar es eso, comunicación teledirigida para conseguir ventas, para atraer clientes, para tener menos likes, pero más ventas. En este episodio te voy a contar mi experiencia, mis más de 12 años comunicando. Hice más de 200 webinars o seminarios, más de 1000 piezas de comunicación orgánicas y de publicidad paga en redes. Y con esto logré también escalar mis empresas a más de $150.000 por mes. Hoy te puedo decir que me considero un experto en comunicación teledirigida para atraer al cliente correcto, que te pague más, te exija menos y te genere un volumen de ventas predecibles. Acá entonces te voy a contar qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer en términos de comunicación. Así que si te interesa este tema, te invito a seguir escuchando este episodio. Mucho tiempo, muchos posteos, pocas ventas. A ver, hay diferentes situaciones acá. Hay gente que directamente que tal vez no comunica mucho, ¿no? Entonces es como que, claro, si no comunico mucho, ¿cómo voy a querer vender? ¿Cómo voy a saber cómo atraer a ese cliente ideal con seguramente como una propuesta tan genérica? Después están los otros casos que de repente sí comunican un montón, pero no ven reflejado eso en sus ventas. Entonces acá pasan varias cosas. Una es, esto es muy difícil de ver y de entender, que es, en general, las cuentas de Instagram más virales son las que menos venden. O sea, y hay una relación inversamente proporcional en general con eso. Entonces, uno lo que cree, o lo que es también fácil de medir, es que cuantos más likes tengo, cuantos más seguidores tengo, más voy a desarrollar una comunidad y después ahí voy a poder vender. El tema es que muchas veces esa comunidad no es el cliente correcto para tu producto o tu servicio, porque no tiene el nivel de conciencia, porque es un público muy variado y porque en general las cosas virales atraen a ese público. Las cosas masivas atraen a un público que te ama, pero no te compra. Entonces, esto pasa mucho con influencers, ¿no? Como que de repente hay cuentas, que conozco cuentas que tienen más de 500.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores, que no llegan a facturar $2.000 por mes. Es impresionante, ¿no? Y al contrario, hay cuentas que tal vez tienen 10.000, 20.000 seguidores que facturan, no sé, $200.000, $300.000 por mes. Entonces, no es que más seguidores es peor necesariamente, pero depende de qué calidad tengas. Entonces, primero hay que encontrar la calidad. Es poco relevante la cantidad de seguidores, es poco relevante la cantidad de likes, es muy relevante la comunicación que hagas que atraiga al público correcto. Yo le llamo entonces comunicación teledirigida orientada a atraer al público específicamente correcto que puede llegar a comprarte y rechazar al público incorrecto, que este es un aspecto extremadamente importante y te voy a contar cómo hacerlo en este episodio. A ver, voy a tratar de reflexionar un poco sobre mi lógica en general. Nosotros en el mundo somos 8.000 millones de personas. Tenemos un montón de posibilidades de venderle a gente. Sin embargo, obviamente, no todos son nuestro cliente objetivo. De hecho, la minoría lo van a hacer. Vayamos a un caso tal vez mucho más específico, no sé. Por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Cuántos habitantes hay? Esperemos un segundo que le voy a consultar acá en vivo a ChatGPT. Quiero saber cuántos habitantes hay en Latinoamérica. Ahí se lo mando. Y acá me dice la población actual en América Latina y el Caribe son aproximadamente 669 millones de personas. Entonces, bueno, tenés 669 millones de posibilidades de tener una venta si tenés un servicio relativamente digital que se puede vender a distancia. Pero ¿qué pasa? Cuando vos lanzás un mensaje ahí afuera, podría llegar a estar expuesto a toda esta gente. Obviamente no vas a tener llegada a todos. Ahora, seguramente sabemos que entre esas 669 millones de personas, tal vez habrá un 0,1% de personas que
son nuestros potenciales clientes y un 99,9% que no. El tema es cómo hago para atraer a los que sí y rechazar a los que no. Justamente es con ese mensaje teledirigido, atacando el problema específico que tiene ese público que no lo tiene otro público. Porque el gran error es, ok, yo salgo a comunicar, no sé, te digo en mi caso, gente que quiere crecer sus ventas. Entonces yo digo, bueno, ¿querés crecer tus ventas? Vení que yo te puedo ayudar. Y tal vez todo el mundo quiere crecer sus ventas, ¿quién no? Todos los emprendedores por lo menos. Pero yo solo trabajo con emprendedores de servicios, que ya facturen algo, que tengan servicios más bien digitalizados. Entonces, si tiro un mensaje muy amplio y empiezo a meterle publicidad, voy a atraer a un público muy amplio. Entonces yo tengo que ver cuál es la forma de encontrar ese público correcto, pero que no me empiecen a seguir el público incorrecto. Por ejemplo, puedo decir cosas como sos coach, infoproductor, mentor y querés facturar 5.000 a 10.000 dólares por mes. Sería un enfoque, que es más bien un enfoque de un deseo que tiene el otro. O también me puedo poner a pensar qué problemas específicos tienen ellos. Como por ejemplo, ¿querés aprender a diseñar una oferta que te permita vender high ticket en automático? No sé, te estoy inventando cosas. O por ejemplo, cuando quiero ir a un público un poco más elevado, que yo ya sé que tiene un problema de que quiere escalar, pero ya tiene cierto nivel de facturación. Entonces le digo, ¿querés escalar tu negocio a 10.000, 20.000 dólares por mes, pero dependés solo de referidos y no tenés un sistema de ventas predecibles? Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Acá, obviamente, hay un montón que me van a decir, no, pero yo todavía no tengo negocio, ok, no lo sigo, Dani. Puede haber algún curioso que sí, obviamente, no buscamos una perfección ahí. Pero entonces es, de nuevo, ¿qué mensaje atrae al público correcto y rechaza al incorrecto? Porque si no, vas a decir, wow, mirá qué contento que me estoy poniendo por atraer un montón de seguidores nuevos, pero después cuando empezás a conversar con esos seguidores te das cuenta que no tienen nada que ver con vos. A mí, por ejemplo, yo voy testeando todo el tiempo esto. Yo no es que tengo la varita mágica y entiendo específicamente lo que hay que hacer. Sí sé que tengo que ir testeando un montón de mensajes hasta llegar al mensaje correcto. Te voy a decir otro caso. En un momento se empezó a viralizar mucho, que obviamente con un poquito de pauta publicitaria, pero me traía 200 seguidores nuevos por día, un reel que decía deja de vender sesiones y empezá a vender transformaciones. Básicamente era un mensaje teledirigido que lo que buscaba era profesionales independientes que venden sus sesiones 1 a 1, su hora, que pasen a vender como un programa más high ticket, ¿no? Entonces, o sea, la lógica era correcta y de hecho atrajo a un público muy específico. Ahora, después me di cuenta que ese público muy específico era un público que tal vez estaba muy bajo en nivel de conciencia. Entonces, si yo hubiera tenido otro producto para vender, tal vez un poco más económico, tal vez algo más preciso que resuelva ese problema, está bien. Fue teledirigido ese mensaje, pero no fue teledirigido al público que yo quería atraer. Entonces sigo probando y sigo probando y sigo probando hasta que lo voy encontrando. Pero fíjate que no son mensajes generales, no son post motivacionales. O sea, porque claro, obviamente pongo un mensajito tipo, no sé, pídele al universo y te va a proveer y tipo todo el mundo like, hermoso, lo sigo, me encantan las frases. Pero después, ¿eso es un público que te va a comprar? No, entonces no es que no podés hacer cosas así, pero en general cuando tenés una estrategia de querer captar clientes, tenés que ir muy, muy directo al grano del dolor de tus clientes. Y ante la mínima falla en esto, te va a traer un montón de público incorrecto. Porque acuérdate, de las 669 millones de personas que hay en Latinoamérica, 99,9 no son tu público y 0,1 sí. Entonces cualquier mínimo error va a decir, uy, sí, me interesa al público incorrecto. Entonces vos vas a creer que estás teniendo seguidores, likes, porque no es que sea malo tener seguidores y likes, el tema es que sea el público correcto. Entonces no sé, imagínate que sos un coach en organización. Entonces decís, bueno, yo te ayudo para organizar mejor tu vida y tu trabajo. ¿Quién no quiere organizar mejor su vida y su trabajo? Pero ¿cuántos de esos están dispuestos a pagarte? Entonces, tal vez una idea de mensaje más teledirigido puede ser, tenés un emprendimiento y te está explotando la agenda de tantas reuniones y tantas tareas.
Acá te doy 3 tips para organizar mejor tu agenda, poder ordenar tu negocio y poder seguir creciendo. Bueno, ahí le das los 3 tips y después le podés hacer un llamado a la acción a seguime o agendame una reunión si querés ver más en detalle tu caso. Y bueno, obviamente ahí hay que ir probando, pero fíjate cómo acoto mucho a ese público. Lo malo de esto es que vas a sentirte un poco peor de corto plazo, porque claro, este público, al ser el 0,1%, no se va a viralizar tanto tu contenido. Vas a tener menos likes, vas a tener menos seguidores, vas a tener menos alcance. Pero te puedo asegurar que eso vale la pena, porque después, lo que sigue, para validar que este mensaje esté siendo correcto o no, porque yo nunca lo sé, empezá a chatear con ellos. Manden un mensajito. Si estás haciendo en Instagram, hola, ¿cómo estás? Quería saber un poquito de vos, contame, tenés este problema o este otro. Y empezás a conversar. Ahí te das cuenta si ese mensaje está atrayendo al público correcto o no. Que esté atrayendo al público correcto no quiere decir que el 100% sean correctos. Para mí, con más de un 20% que sean tu público, está más que bien. Vos pensás que transformás ese 0,1% de la población total en un 20%. Es un montonazo. Siempre va a haber curiosos que te sigan por otra cosa. En mi caso, que yo ayudo a emprendedores digitales a escalar a $10.000 por mes, pero ya tienen que tener un emprendimiento en marcha, obvio que me siguen un montón de gente que todavía no lo tiene, o que tal vez no son emprendedores digitales porque le interesa mi contenido. Y está bien, mientras sean razonables en proporción. Yo, por ejemplo, cuando hacía tal vez reels más genéricos o con un posicionamiento un poco diferente, por ejemplo, que me traía 200 seguidores todos los días, de los 200 te juro que no rescataba ni 2. O sea, eran tipo 2 de 200. Entonces digo, no puede ser este mensaje, tiene que ser otro. Entonces cuando está esa proporción, ahí cambio. Y voy iterando y voy desglosando. Una estrategia que yo uso mucho es anotar los 30 dolores de tus clientes o clientes ideales. ¿Qué pasa ahí? Uno dice, bueno, empieza a anotar 1, 2, 3, 4 y después, Dani, ya no se me ocurren más. Y ahí es donde se te tienen que activar un poco las neuronas. Porque no se te ocurre más, porque no vas al grano, porque no entendés al detalle qué es lo que le pasa. De nuevo, volviendo al ejemplo de ventas es, bueno, está vendiendo poco. Bueno, sí. Está desorganizado. Bueno, sí. Pero anda un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que le pasa en el día a día? No sé, no llega a pagar las cosas a fin de mes. No sé, empezá a desglosar esos dolores por las sensaciones más tangibles, más diarias y más profundas de esa persona. ¿Qué le pasa en su día? Y empezá a usar esos ejemplos y te vas a dar cuenta como hay muchos más de 30 ideas de dolores. Después de cada dolor que identifiques, cruzalo con, che, a ver, este dolor no es un dolor que también lo tienen otros. ¿Cómo lo hago suficientemente específico para mi público que no tenga este dolor otra gente de otro público? Entonces, bueno, ahí de los dolores lo haces como mucho más específico. Y después comunicás y comunicás y comunicás. Empezás a probar y empezás a charlar con la gente a ver si está atrayendo a tu público correcto. En el proceso pasan varias cosas y hay una que pasa que muchas veces uno no la espera, que es la repetición hacia el maestro, ¿no? Es como que es muy difícil teorizar sobre esto. Yo cada vez que abro una empresa nueva, acabamos de abrir una nueva hace poco, vuelvo a no tener idea de esto. O sea, no entiendo cuál es el mensaje que trae el público correcto. De hecho, a veces pruebo, che, a ver, mira, comunico esto y pienso que re teledirigido y me trae a otra cosa. Entonces, al hacer volumen, me voy dando cuenta. Me voy dando cuenta de quién atraigo y me voy volviendo mejor comunicador. Porque esa es otra cosa. O sea, ¿cómo querés ser buen comunicador y hacer una comunicación teledirigida si no haces volumen? Entonces, por un lado es volumen y por otro lado es volumen dirigido, ¿no? Entonces, hay dos casos. Los que sí hacen volumen, pero no es dirigido. Entonces dicen, hago mucho y la verdad que logro pocos resultados. Y están los que no hacen volumen. Entonces, la solución es volumen dirigido. Cuando vos ya lo haces 30 veces, 60 veces, 90 veces, ya te volvés gran comunicador. No importa, o sea, yo no soy gran comunicador de naturaleza. No creo serlo todavía, pero creo que soy razonablemente bueno. ¿Por qué soy razonablemente bueno? Hice más de 200 webinars en mi vida, grabé más de 200 episodios de podcast entre este podcast y el otro.
tuve muchas reuniones de venta. Entonces lo voy puliendo por la práctica, no porque tengo una habilidad innata de comunicar. Entonces, claro, cada vez voy encontrando más mi mensaje, cada vez voy encontrando más el dolor del otro. Una cosa que yo hago mucho también para encontrar esa comunicación teledirigida es hablar con mis mejores clientes, ¿no? Decirle, te puedo hacer una llamada y charlamos media horita y entender profundamente qué les pasa y que te digan y anotate exactamente las palabras, porque muchas veces esa comunicación teledirigida viene de una frase que te dijo alguna vez algún cliente ideal. A mí, por ejemplo, cuando tenía mi posicionamiento anterior, que era sobre sistematizar negocios, la gente me decía, estoy cansado de apagar incendios en mi negocio. ¡Wow! ¡Qué buena frase! La verdad que no se me hubiera ocurrido usarla a mí. Bueno, la voy a empezar a usar a ver qué pasa. Y empezó a funcionar un montón. Pero porque usé la palabra del otro. En general, cuando alguien te dice una frase, es altísimamente probable que otros clientes ideales como él también usen la misma frase. Te voy a seguir dando ejemplos para que se entienda. Una de mis empresas es Clienti, que es un software de ventas, un CRM. Hay 10 millones de CRMs ahí en el mundo. Ninguno tiene como un diferencial recontra increíble diferente al otro, salvo el comunicacional, salvo el que público va y de qué manera soluciona ese problema. Entonces, yo salí a lanzar y a validar Clienti. Entonces, yo veía que había varios dolores que tenía la gente, que quería tener todo centralizado en un lugar, que quería hacer seguimiento de ventas, que quería poder supervisar a sus vendedores, había varias cosas. Entonces nosotros fuimos probando esos mensajes en contenido orgánico y en publicidad para ver cuál de esos enganchaba más con el público objetivo. Finalmente un montón de pruebas, no sé cuántos anuncios habrán grabado, mi socio habrá grabado, no sé, más de 500 anuncios, seguro, creo que todos los meses 20, 30 nuevos hace, porque así de fino es la comunicación teledirigida. Terminamos de encontrar dos que nos funcionan súper bien. Una es, deja de usar Excel y pasá a un CRM y profesionalizá tus ventas. Fíjate que ahí está rechazando a los que no usan Excel. O sea, hay gente que directamente anota en un papel o tiene todo en el mail, les llega a los potenciales clientes en el mail. Entonces ya le estás hablando a alguien que ya tiene un mínimo nivel de profesionalización y quiere dar el siguiente paso. Eso te lo digo ahora mirando para atrás. Pero ese pegó un montón, atrajo al cliente correcto y rechazó al incorrecto. Cuando, por ejemplo, comunicábamos, organiza tus conversaciones por WhatsApp, no, ahí si bien atraía mucho volumen, salía muy barata la reunión, todo el mundo usa WhatsApp para vender y no necesariamente nuestro cliente ideal. Así que ese no funcionó. Y otro que funcionó un montón es, ¿estás cansado de perder ventas por no hacer seguimiento? Entonces, automatiza tu proceso de seguimiento de ventas. ¿A quién atrae eso? A gente que ya está pensando en hacer seguimiento de ventas, probablemente tenga leads, varios leads, y tenga un dolor fuerte. Entonces, de repente, de esos dos mensajes, de esos dos dolores, sacamos infinitos anuncios de cada uno, diferentes enfoques de problemas que tienen dentro de los que quieren pasar del Excel al CRM o de los que no están haciendo un proceso de seguimiento de ventas. Y cada vez vamos más fino, más fino, más fino, más fino, atacando el problema a distintas instancias y viendo qué es lo que más resulta. Como las redes sociales tienen un algoritmo que fomenta mucho lo bueno y perjudica mucho lo malo, entonces un pequeño cambio en comunicación, un pequeño cambio de palabra te puede hacer la gran diferencia. Mira un debate que estamos haciendo con mi estratega digital. Pegó mucho el mensaje de tenés una agencia de marketing que ya creció, pero dependés de tus referidos y no tenés un sistema de ventas. Ese mensaje está pegando mucho, por ejemplo, ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos doble clic. Y un debate que tenemos es, che, ¿qué decimos? ¿Referidos o boca a boca? Tal vez si digo boca a boca y no referidos, eso me convierte el doble mejor. O tal vez si lo hago de otra manera o como voy un poquito más al detalle de, no sé, el no tener un sistema de ventas te hace que fluctúe tu facturación todos los meses, eso te pasa por depender de referidos. Hay un montón de enfoques que se le puede dar y está bueno cuando te metes en lo fino. Por eso no te quedes en que no puedo identificar 30 dolores del cliente, porque yo ahí te digo, métete más y métete más y métete más y te vas a dar cuenta cómo encontrás. En algún momento vas a encontrar esa comunicación.
Y para mí cuando vos la encontrás, que es lo que trato de trabajar con mis alumnos en mi programa de Escala con Propósito, es tipo impresionante lo que se logra. O sea, es de no encontrarla y estar luchando y remándola por vender, de repente encontrar ese mensaje y que exploten la cantidad de reuniones. Es como una locura de diferencia, o sea, es el día y la noche. Por eso yo siempre digo, de todas las cosas que uno puede hacer en un negocio para crecer y vender más, por lejos, por lejos, por lejos, la número uno es esta, comunicación teledirigida. Incluso yo me hago una crítica a mí. No le doy suficiente bola a esto. O sea, yo te lo estoy diciendo, obviamente que lo hago. Yo creo todos los meses 10 anuncios nuevos. Pero yo debería estar creando 100 anuncios nuevos por mes. Es tan esencial esta parte, es tan game changer que si uno encuentra esto y lo pule y lo sigue mejorando, te hace la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que vos ya encontrás ese mensaje teledirigido que funciona, que no te voy a mentir, puede llevar un tiempo que eso pase, ahí ya estás, sos libre, porque en realidad no tenés que seguir haciendo tanto contenido. Obviamente, seguir haciendo mucho te ayuda a seguir mejorando un montón, pero ya no te tenés que volver loco subiendo 10 historias por día, ni contenido, todo el tiempo estar pensando en eso. Tal vez ya hay 2 o 3 anuncios que te empiezan a funcionar muy muy bien y seguís generando contenido pero de una manera un poquito más light, ¿no? Por lo menos hasta que quieras pasar a la próxima escala. Si no te estás volviendo esclavo de la comunicación, crees que por hacer 20 historias en vez de 10 vas a vender más. No quiere decir que no necesariamente, por eso digo, el mensaje de Gary Vee, que me encanta, que si no lo conoces te invito a ir a escucharlo, que es contenido, 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 volumen, volumen, tenés que hacer 10 por día. Ese está bien, es el camino del influencer, ¿no? Primero, está buenísimo hacer 10 por día porque vas a volverte un capo en comunicación. Pero por otro lado también es muy desgastante, yo no creo que sea el camino para todos. El influencer, en el que quiere tener como mucha viralidad y monetizar de una manera muy indirecta, puede ser. Pero la verdad, yo prefiero algo como más específico, ¿no? Y a partir de eso, una vez que yo ya tengo eso específico y atraigo al cliente ideal, después hago el contenido que quiero, porque una vez que yo ya traigo al cliente ideal, está bueno que le dé contenido más variadito dentro de mi Instagram. Por ejemplo, mis embudos son así, es como que yo atraigo a alguien, no sé, con una publicidad. Me empieza a seguir. En mi Instagram ve que, si bien es específico, a lo que vio es un poquito más amplio. Y después si se mete a mi podcast, es bastante más amplio. Pero yo lo que tengo que hacer es que a mi podcast llegue la gente correcta. En unos momentos también tenía mucha gente que me empezaba a escuchar mis podcasts y de repente no me compraban muchos, ¿viste? Porque digo, ¿qué está pasando acá? Claro, no era el público correcto. Entonces, cuando me aseguro que tengo un mensaje teledirigido que atrae a ese público correcto, después ahí sí puedo ampliarme en mensaje. Porque muchas veces uno dice, no, pero yo soy mucho más que este mensaje teledirigido. Y hay un tema de ego, un tema de posicionamiento. Y digo, sí, obvio que sos mucho más. Pero la gente tiene 5 segundos para decidir si te va a seguir o no te va a seguir. Entonces, séle específico. Una vez que ya te conoce, que vea toda la gama que sos vos, porque vos sos una persona integral, no sos un nicho. Entonces, eso es lo que intento hacer yo y intento cada vez perfeccionar más. Bueno, tips finales. ¿Cómo empezar con esto de la comunicación teledirigida? Te tenés que comprometer a hacer 30 reels en 30 días. Sí, 30 reels, no carruseles, no nada, y 30, no menos que 30. Primero vas a anotar los 30 deseos o dolores de tus clientes. Vas a cruzarlos con que sean muy específicos, con que rechacen al público incorrecto y te vas a poner a grabar y los vas a empezar a hacer. Cuando empieces y vos veas que ya encontraste más o menos un mensaje, le vas a empezar a meter un poquito de pauta publicitaria. Ese contenido tiene que tener un gancho potente, como algo de los primeros 5 segundos que sea muy atractivo, un contenido de valor, una historia buena y un llamado a la acción que, por ejemplo, puede ser seguime para más información como esta. Y te puedo asegurar que vas a ser otra persona después de hacer esto. Entonces siempre volumen, pero teledirigido y siempre orientado a atraer a tu cliente ideal. Así que bueno,
Si te gusta este episodio y todavía no lo hiciste, te invito a seguirme. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.